Oremos con la lección divina hoy miércoles 24 de julio de 2024, semana 16 del tiempo ordinario. Oremos. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos dones de tu gracia, para que encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Leemos y meditamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar, y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca, y toda la gente quedaba en la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas. Decía: salió un sembrador a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra, pero en cuanto salió el sol, se agostaron y, por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Reflexión. Este capítulo 13 del Evangelio de Mateo empieza el tercer gran discurso del Señor, el sermón de las parábolas. Como dijimos anteriormente, el miércoles de 14 del tiempo ordinario, Mateo organizó su evangelio como una nueva edición de la ley de Dios, o como un nuevo Pentateuco con sus 5 libros. Por esto, su evangelio nos presenta 5 discursos o enseñanzas de Jesús, seguidos de partes narrativas en las que se describe cómo Jesús practicaba lo que había enseñado en los discursos. He aquí el esquema. Introducción, nacimiento y preparación del Mesías, es Mateo del 1, capítulo 1 al 4. Sermón de la montaña, la puerta de entrada en el reino, desde el capítulo 5 al 7. Luego sigue narrativa, capítulos 8 y 9. Sermón de la misión, cómo anunciar e irradiar el reino. Ese es capítulo 10. Luego la narrativa está en el capítulo 11 y 12. A continuación, el sermón de las parábolas, el misterio del reino presente en la vida, que es Mateo 13. Las narrativas están del capítulo 14 al 17. Y luego sigue el sermón de la comunidad, que es como la nueva manera de convivir en el reino. Luego la narrativa es del 19 al 23. Y por último, el sermón de la venida futura del reino, la utopía que sustenta la esperanza, que es el capítulo 24 y 25. Y la conclusión es la pasión, muerte y resurrección, que están en Mateo del 26 al 28. En el Evangelio hoy vamos a meditar sobre la parábola de la semilla. Jesús tenía una manera bien popular de enseñar por medio de comparaciones y parábolas. Generalmente, cuando terminaba de contar una parábola, no explicaba, sino que acostumbraba a decir: el que tenga oídos para oír, que oiga.
De vez en cuando explicaba a sus discípulos las parábolas. Siempre hablan de cosas sencillas de la vida: semilla, lámpara, grano de mostaza, sal, luz de la tierra. Son cosas que existen en la vida de todos, en la gente de aquel tiempo como en la gente de hoy. De este modo, la experiencia que hoy tenemos de estas cosas se vuelve para nosotros un medio para descubrir la presencia del misterio de Dios en nuestras vidas. Hablar en parábolas es revelar el misterio del reino presente en la vida. En este Evangelio veamos que se sienta Jesús en una barca y empieza a enseñar a la gente. Como en el Sermón de la Montaña, también aquí Jesús hace una breve introducción al Sermón de las Parábolas, describiendo la manera en que Jesús enseña a la gente a orillas del lago, sentado en un barco, y mucha gente que está a su alrededor para escucharle. Jesús no era una persona culta, no había cursado estudios en la Escuela Superior de Jerusalén. Él venía del interior de Nazaret, era un desconocido, medio campesino, medio artesano. Sin pedir permiso a las autoridades religiosas comenzó a enseñarle a la gente, y a la gente le gustaba oírle. Jesús enseñaba sobre todo mediante parábolas. Ya vimos varias: la del pescador de hombres, la de la sal, la de la lámpara, la de las aves del cielo y de los lirios del campo, la de la casa construida sobre roca. Ahora, en este capítulo 13, las parábolas empiezan a tener un significado especial. Sirven para revelar el misterio del reino de Dios presente en medio de la gente y en la actividad de Jesús. La parábola de la semilla habla de la vida de los campesinos. En aquel tiempo no era fácil vivir de la agricultura. El terreno era muy pedregoso. Había muchos matorral, poquita lluvia, mucho sol. Además de esto, muchas veces la gente al pasar por el campo pisaba las plantas. Sin embargo, y a pesar de todo esto, todos los años el agricultor sembraba y plantaba, confiando en la fuerza de la semilla, en la generosidad de Dios, en la generosidad de la naturaleza. La parábola del sembrador describe lo que todos sabían y hacían. La semilla sembrada por el agricultor cae. Una parte cae a lo largo del camino, otra entre piedras y espinos, otra en buena tierra, donde según la calidad del terreno se reproduce 30, 60 y hasta 100 veces. Una parábola es una comparación. Se sirve de cosas conocidas y cotidianas, visibles de la vida, para explicar las cosas invisibles y desconocidas del reino de Dios. La gente de Galilea entendía de semillas, de terrenos, de lluvia, de sol y de cosecha. Y Jesús se sirve exactamente de estas cosas conocidas por el pueblo para explicar el misterio del reino. Luego dice: quien tenga oídos para oír, que oiga. Esto significa, esto es, habéis oído. Ahora se trata de entender. El camino para llegar al entendimiento de la parábola es la búsqueda. Traten de entender. La parábola no entrega todo inmediatamente, pero lleva a pensar y hace descubrir desde la experiencia que los oyentes tienen de la semilla. Provoca la creatividad y la participación. No es una doctrina que llega ya pronta para ser enseñada y asimilada. La parábola no da agua embotellada, sino que entrega la fuente. El agricultor que escucha la parábola dice: semilla en la tierra,
yo sé lo que es, pero Jesús dice que esto tiene que ver con el reino de Dios. ¿Y qué será? Y nos podemos imaginar las largas conversaciones de la gente. La parábola se mezcla con la gente y lleva a escuchar la naturaleza y a pensar en la vida. Una vez alguien preguntó en una comunidad, ¿para qué sirve la sal? Discutieron y al final encontraron más de 10 diversas finalidades para utilizar la sal y fueron a aplicar a todo esto a la vida de la comunidad y descubrieron que ser sal es difícil y es exigente. La parábola funcionó. Para la reflexión personal, ¿cómo fue la enseñanza del catecismo que has recibido cuando eres niño? Fue hecho de comparaciones sacadas de la vida. ¿Recuerdas alguna comparación importante que el catequista te contó? Y hoy, ¿cómo es la catequesis en tu comunidad? A veces somos camino, a veces somos piedras, otras veces espinos, otras veces tierra buena. ¿Y yo qué soy? En nuestra comunidad, ¿qué somos? La palabra de Dios. ¿Qué fruto está produciendo en mi vida, en mi familia y en nuestra comunidad? ¿30, 60 o 100 por 1? Oración. Yahvé en su santo templo, Yahvé en su trono celeste, sus ojos ven el mundo, sus pupilas examinan a los hombres. Del Salmo 11, verso 4. Sea amado, adorado y alabado mi amado Jesús en todo momento. Amén.